Entrené al sobrino de mi jefe y ahora siento que está ocupando mi lugar. Pensé que enseñar era ayudar, pero tal vez fue un error. Tengo 42 años y llevaba casi una década trabajando con las mismas personas en una pequeña empresa familiar. No éramos amigos íntimos, pero sí algo parecido a una segunda familia, cumpleaños en la oficina, almuerzos compartidos, chistes repetidos hasta el cansancio. Yo era el más antiguo después del dueño, Sergio, y siempre me sentí orgulloso de haber ayudado a levantar el negocio desde que apenas tenía 2 empleados. Lo extraño es que todo empezó en un momento completamente normal, casi aburrido. Nada explotó de golpe. No hubo gritos ni discusiones grandes. Solo una serie de detalles pequeños que, vistos ahora, parecen señales que en su momento decidí ignorar. Mi rutina era simple, llegaba temprano, abría el local, revisaba pedidos y dejaba todo listo antes de que llegaran los demás. Sergio solía decir que sin mí la empresa no funcionaba igual. Yo me lo creía un poco, ¿para qué mentir? No como arrogancia, sino como una forma de justificar tantas horas extra que nunca reclamé. Hace un año entró a trabajar Martín, el sobrino de Sergio. Tenía 20 y tantos, recién salido de la universidad. Era simpático, hablador, de esos que caen bien rápido. Sergio me pidió que lo ayudara a aprender el trabajo. Enséñale como si fuera tú, me dijo. Confío en ti. Acepté sin pensarlo. Durante semanas le expliqué todo, proveedores, clientes difíciles, errores que no había que cometer. Martín escuchaba con atención, tomaba notas, me agradecía. Al principio me cayó bien. Me recordaba un poco a mí cuando empecé. La primera incomodidad fue algo mínimo. Un día, Sergio felicitó a Martín por un pedido que yo había gestionado casi por completo. Martín no dijo nada. Solo sonrió. Yo pensé que no había sido intencional. Que era una confusión. Después pasó otra vez. Y otra. En una reunión, Sergio dijo: Martín tuvo una buena idea con este cliente. Yo sabía que esa idea había salido de una conversación que tuvimos los 2 días antes. Pero no lo corregí. Me pareció exagerado hacerlo. No quería parecer celoso ni inseguro. Empecé a notar que Martín hablaba cada vez más en las reuniones y yo cada vez menos. No porque no tuviera nada que decir, sino porque cuando abría la boca, él se adelantaba. Siempre con entusiasmo, siempre con frases como justo iba a comentar eso. No era una traición clara. Era algo más difuso. Como si mi lugar se estuviera moviendo unos centímetros sin que nadie me avisara. Un viernes, mientras almorzábamos en la bodega, Martín me dijo: Oye, Sergio confía mucho en mí. Me cuenta cosas que no le cuenta a cualquiera. Lo dijo con una sonrisa, como si fuera un logro. Yo le respondí que estaba bien, que para eso era su tío. Pero por dentro sentí algo raro, como si me estuviera marcando territorio. Con el paso de las semanas, Sergio empezó a pedirme menos opinión. Ya no me consultaba antes de tomar decisiones. A veces me enteraba de cambios cuando ya estaban hechos. Pensé que era coincidencia. O que estaba cansado. O que yo estaba exagerando. Una tarde, revisando unos documentos, vi que Martín figuraba como responsable de un proyecto que yo había organizado desde el principio. No era un error grave, pero era simbólico. Mi nombre no aparecía. Fui a preguntarle a Sergio si había sido un descuido. Me dijo: Ah, sí, es que Martín se está haciendo cargo ahora. Tú ya tienes mucha experiencia, no necesitas figurar en todo. Esa frase me dejó confundido. No sonó como un regaño, pero tampoco como un reconocimiento. Sonó como si yo ya no fuera necesario para ciertas cosas. Empecé a sentirme cansado. No físicamente, sino mentalmente. Como si mi lugar se estuviera volviendo invisible. Yo seguía llegando temprano, seguía resolviendo problemas, pero ya no era el primero al que acudían. Lo más incómodo era que nadie parecía notar el cambio, excepto yo. Para los demás, Martín era solo el chico nuevo con ganas. Para mí, era alguien ocupando un espacio que había sido mío durante años.
Un día, una clienta antigua me preguntó por qué ya no me veía tanto. Me dijo: ahora siempre está el joven ese, el sobrino del jefe. No supe qué contestar. Desde entonces empecé a preguntarme si yo estaba siendo paranoico o si realmente me estaban desplazando poco a poco. No había pruebas claras. Solo sensaciones, menos llamadas, menos decisiones, menos peso. Y aunque todavía nadie me había dicho nada directamente, empecé a tener la impresión de que algo se estaba preparando sin mí, como si mi historia en esa empresa estuviera entrando en una etapa que yo no había elegido. No pasó nada grave todavía. No hubo despido. No hubo discusión. Solo esa sensación constante de que estaba dejando de ser parte de algo que ayudé a construir, sin entender exactamente en qué momento empezó a suceder. Y lo peor era que no sabía si debía hablarlo o quedarme callado para no parecer el empleado viejo que no sabe aceptar cambios. Después de esa conversación con la clienta, empecé a fijarme en cosas que antes me parecían insignificantes. Detalles que, sumados, empezaron a pesar. Sergio ya no me pedía que lo acompañara a reuniones con proveedores. Mandaba a Martín. Cuando llegaban correos importantes, él los respondía primero. Yo me enteraba después, casi como por accidente. Intenté convencerme de que era parte del crecimiento de la empresa. Que era normal delegar. Que yo no podía ser el centro de todo para siempre. Pero había algo que no encajaba, nadie me había dicho nada. No hubo una charla del tipo vamos a cambiar funciones o queremos que tomes otro rol. Simplemente ocurrió. Una mañana llegué como siempre temprano y vi que habían movido mi escritorio. No era un cambio grande, pero ya no estaba cerca de la oficina de Sergio. Ahora estaba al fondo, junto al depósito. Martín estaba sentado donde yo había estado durante años. Ah, es que necesitábamos espacio, me dijo Sergio cuando le pregunté. Martín va a manejar más cosas desde acá. No sonó malintencionado. Sonó práctico. Pero me sentí desplazado físicamente, como si mi lugar también se hubiera corrido en el mapa. Martín, en cambio, parecía cada vez más cómodo. Hablaba con seguridad, daba órdenes a compañeros que antes me consultaban a mí. A veces me pedía ayuda, pero no como aprendiz, sino como quien consulta algo puntual para luego seguir solo. Oye, ¿tú cómo resolvías este tema con el proveedor? Me preguntó un día. Le expliqué. Tomó nota. A la semana siguiente, fue él quien presentó la solución como si fuera suya. No me robaba ideas de forma descarada. Era más sutil. Como si nuestras conversaciones privadas se convirtieran en sus aportes públicos. Empecé a sentirme tonto por seguir ayudándolo. Pero también me costaba cambiar. Durante años me habían enseñado que colaborar era parte de mi valor en la empresa. Ahora parecía que ese mismo hábito me estaba borrando. Un martes, Sergio anunció que iban a reorganizar algunos puestos. Dijo que era para modernizar procesos. No mencionó nombres. Yo pensé que, por fin, habría claridad. Cuando terminó la reunión, Martín se acercó y me dijo: creo que voy a tener más responsabilidades ahora. Mi tío confía mucho en mí. No lo dijo con burla. Lo dijo con orgullo. Y eso fue lo que más me incomodó. Porque sonaba a algo decidido, no a una posibilidad. Pasaron los días y nadie me explicó nada. Yo seguía haciendo mi trabajo, pero ya no sabía exactamente cuál era mi rol. A veces me quedaba horas sin que nadie me pidiera nada importante. Otras veces me daban tareas que antes hacían empleados nuevos. Un jueves escuché a Sergio hablando por teléfono en su oficina. La puerta estaba entreabierta. No quise espiar, pero oí mi nombre. Dijo algo como: sí, él ya cumplió su ciclo, ahora necesitamos otra energía. No supe si lo había entendido bien. Me quedé quieto unos segundos, con el corazón acelerado. Después volví a mi escritorio como si nada. Ese día trabajé en automático. Pensaba en esa frase, cumplió su ciclo. Sonaba a despedida, aunque nadie me hubiera despedido todavía. Esa noche llegué a casa con una sensación rara de vacío.
Me di cuenta de que había construido gran parte de mi identidad alrededor de ese trabajo. No solo era un empleo. Era el lugar donde me sentía útil, donde sabía qué hacer. Empecé a recordar todo lo que había hecho por la empresa, quedarme hasta tarde, cubrir a otros, resolver crisis sin pedir nada a cambio. Nunca pedí un aumento grande. Nunca pedí un cargo formal. Siempre pensé que la lealtad se iba a notar sola. Pero ahora veía a Martín ocupando espacios que yo había dejado abiertos por costumbre. Al día siguiente, Sergio me pidió que fuera a su oficina. Cerró la puerta. Me dijo que estaba contento con mi trabajo, que yo era parte importante de la historia de la empresa. Luego agregó: pero necesitamos que te enfoques más en tareas operativas. Martín va a encargarse de la parte estratégica. No fue un despido. No fue un ascenso. Fue algo peor, una degradación disfrazada de reorganización. Asentí sin discutir. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no supe cómo defenderme sin sonar resentido. Me dijo que confiaba en mi experiencia. Pero ya no para decidir, sino para ejecutar. Salí de esa oficina con una mezcla de rabia y vergüenza. Rabia por sentirme usado. Vergüenza por no haber visto venir nada. Martín me evitó ese día. No me miró a los ojos. Tal vez sabía lo que estaba pasando. Tal vez prefería no hablarlo. Desde entonces, el ambiente cambió. Yo era el mismo de siempre, pero el lugar ya no era mío. Nadie me consultaba. Nadie me pedía opinión. Yo hacía lo que me decían y me iba a casa. Empecé a preguntarme si debía buscar otro trabajo. Pero también sentía que irme así era aceptar que todo lo que construí no había servido para asegurar nada. Todavía no había ocurrido lo peor. Nadie me había echado. Nadie me había humillado directamente. Pero algo estaba claro, mi relación con la empresa ya no era de confianza, sino de reemplazo silencioso. Y aunque seguía yendo todos los días como siempre, empecé a sentir que mi tiempo ahí tenía fecha de vencimiento, aunque nadie se atreviera a decírmelo en voz alta. Después de esa reunión con Sergio, empecé a trabajar como si estuviera de paso. No porque quisiera, sino porque así me hacían sentir. Me daban tareas mecánicas, repetitivas, cosas que cualquiera podía hacer con un par de semanas de entrenamiento. Yo, que durante años había sido quien resolvía problemas, ahora solo cumplía instrucciones. Martín, en cambio, se movía por la oficina como si siempre hubiera estado ahí arriba. Hablaba con proveedores, tomaba decisiones, entraba y salía de la oficina de Sergio con confianza. A veces pasaba por mi escritorio y me pedía datos específicos, como si yo fuera un archivo con patas. Oye, ¿tienes el contacto del cliente tal? ¿Recuerdas cómo se hacía este procedimiento? Yo se los daba. Por costumbre. Por inercia. Pero cada vez que lo hacía, sentía que estaba entregando un pedazo más de mi lugar. Un día llegó un cliente importante, uno de los primeros que confiaron en la empresa cuando apenas existía. Preguntó por mí en recepción. La chica nueva le dijo que ahora quien se encargaba era Martín. El cliente frunció el ceño. Pero yo siempre hablé con él, dijo señalándome desde lejos. Martín se acercó rápido, sonriendo, y empezó a explicarle los nuevos procesos. Yo me quedé parado a unos metros, sin saber si acercarme o no. Nadie me llamó. Nadie me presentó. El cliente me miró un segundo, como pidiendo algo que yo no supe darle, y siguió la conversación con Martín. Esa escena me dejó una sensación amarga. No solo me estaban quitando funciones, también me estaban borrando de la historia. Esa tarde, cuando revisé mi correo, vi que habían creado un nuevo grupo de trabajo para un proyecto grande. Estaban Sergio, Martín y 2 personas más. Yo no estaba incluido. Me enteré porque uno de los compañeros me preguntó si sabía algo del tema. Le dije que no y era verdad. Por primera vez pensé seriamente que podían estar planeando algo sin mí. Empecé a llegar más callado. Ya no proponía mejoras. Ya no opinaba en las reuniones. No porque no tuviera ideas, sino porque sentía que hablar era inútil. Era como gritar en una habitación donde nadie escucha.
Algunos compañeros lo notaron. Una de ellas me dijo en voz baja: «Oye, ¿todo bien contigo? Antes eras el que más hablaba». Le dije que estaba cansado. No quise explicar más. Un viernes, Sergio organizó una comida con todo el equipo. Dijo que era para celebrar los cambios. Martín habló casi toda la comida. Contó planes, habló de crecimiento, de futuro. Yo escuchaba desde mi silla, con la sensación de estar viendo una película donde yo ya no era parte del elenco principal. En un momento, Sergio levantó su copa y dijo: «Gracias a Martín por traer nuevas ideas y empujar la empresa hacia adelante». Aplaudieron. Yo también aplaudí. Pero por dentro sentí algo parecido a un duelo. No porque Martín no se lo mereciera, sino porque nadie mencionó los años anteriores. Como si todo hubiera empezado con él. Esa noche, al llegar a casa, busqué mi currículum. Estaba viejo. Con datos de hace años. Me sorprendió darme cuenta de que no lo había actualizado porque nunca pensé en irme. Me sentí ingenuo. Empecé a revisar ofertas de trabajo sin mucha esperanza. No sabía si quería irme o si solo quería sentir que tenía una salida. La semana siguiente ocurrió algo que me descolocó del todo. Martín cometió un error con un pedido grande. Un proveedor se quejó porque la información estaba mal. Yo me di cuenta al revisar unos documentos. Antes, eso lo habría solucionado directamente con Sergio. Esta vez dudé. Fui a hablar con Martín. Le expliqué el problema. Me dijo que lo iba a ver. Pasaron horas y no hizo nada. El proveedor volvió a llamar, molesto. Entonces fui directo con Sergio. Cuando le expliqué la situación, frunció el ceño y fue a hablar con Martín. No escuché la conversación, pero cuando volvió, me dijo: «La próxima vez, habla primero con él. Ahora él se encarga de eso». No me agradeció haber evitado un problema mayor. Solo me recordó mi lugar. Ese fue el momento en que entendí que ya no importaba cuánto supiera o cuánto me esforzara. La estructura había cambiado y yo estaba abajo. Empecé a sentir una mezcla de humillación y cansancio. No quería competir con Martín. Tampoco quería rogar por un puesto que ya había sido mío. Una tarde, mientras ordenaba unos archivos viejos, encontré fotos de los primeros años de la empresa, el local casi vacío, Sergio y yo cargando cajas, celebrando el primer cliente grande. Me quedé mirándolas más de lo necesario. Era como ver la vida de otra persona. Esa misma tarde, Sergio me llamó por teléfono cuando ya estaba en casa. Me dijo que la próxima semana quería hablar conmigo con más calma. Que había algunas decisiones importantes que tomar. No me explicó cuáles. Colgué y me quedé sentado en la cocina, con el teléfono en la mano. No sentí sorpresa. Sentí confirmación. Por primera vez en años, fui a dormir con la sensación clara de que algo estaba por terminar, aunque todavía no sabía exactamente cómo ni en qué condiciones. Y mientras pensaba en esa conversación pendiente, entendí que ya no se trataba solo de un cambio de funciones. Se trataba de saber si todavía tenía un lugar en un sitio al que había entregado casi todo mi tiempo, o si ya estaban preparando el momento de decirme que mi ciclo, de verdad, había terminado. La conversación con Sergio fue un lunes por la mañana. Me pidió que pasara a su oficina antes de que llegara el resto del equipo. Cerró la puerta con cuidado, como si el ruido pudiera cambiar lo que iba a decir. Empezó hablando de la empresa, de cómo había crecido, de los nuevos retos. Usó muchas palabras que sonaban bonitas pero vacías. Yo escuchaba sin interrumpirlo, esperando el punto real. «No es nada personal», dijo al final. «Pero creemos que lo mejor es que tomes otro camino. Martín necesita espacio para liderar esta nueva etapa». Me ofreció una liquidación correcta, no generosa, pero tampoco injusta. 3 meses de sueldo y una carta de recomendación. Dijo que siempre me iba a estar agradecido por todo lo que hice. Yo asentí. No lloré. No grité. No discutí. Creo que ya había tenido esa conversación muchas veces en mi cabeza. Lo raro fue que no sentí rabia inmediata. Sentí alivio.
Como cuando terminas una relación que llevaba meses muerta, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Me pidió que esa misma semana fuera entrenando a Martín en algunos procesos que solo yo conocía. Esa parte me dolió más que el despido. Era como entregar las llaves de una casa que ya no iba a ser mía. Pasé los siguientes días explicándole cosas que había construido yo mismo, contactos, métodos, errores que ya había aprendido a evitar. Martín me escuchaba serio. A veces me decía gracias. A veces solo tomaba nota. No hubo disculpas. No hubo conversación incómoda entre nosotros. Solo un silencio pesado. El último día llevé una caja para mis cosas. Nadie sabía muy bien qué decirme. Algunos compañeros me abrazaron. Otros fingieron estar ocupados. Sergio me dio la mano. Martín me deseó suerte. Salí del edificio con una mezcla de vergüenza y libertad. Me sentí pequeño, pero también ligero. Los primeros meses fueron duros. Mandé currículums, tuve entrevistas raras, rechazos silenciosos. Pasé por esa etapa donde uno se pregunta si realmente vale algo sin el lugar que lo definía. Un día me encontré con uno de los clientes antiguos en un café. Me reconoció. Me dijo que ya no trabajaba con la empresa porque ya no era lo mismo. Me preguntó si yo estaba en otro lado. Le dije que no, todavía no. Si armas algo, avísame, me dijo. Yo confiaba en ti. Esa frase me acompañó semanas. No abrí una empresa nueva. No hice nada heroico. Conseguí un trabajo en otra compañía, más chica, con menos promesas y más claridad. Nadie me debía nada. Yo tampoco les debía lealtad ciega. Con el tiempo, dejé de revisar redes para ver cómo le iba a la empresa de Sergio. Dejé de preguntarme si Martín estaba haciendo bien o mal su trabajo. No porque no me importara, sino porque ya no era mío. A veces pienso que fui ingenuo. Que confundí lealtad con estabilidad. Que creí que ser útil era suficiente para ser necesario. No guardo odio. Pero si aprendí algo que no me enseñaron en ningún lado, los lugares cambian, aunque tú no cambies. Y cuando eso pasa, no siempre hay un culpable claro. Solo alguien que sobra. Hoy, cuando alguien nuevo me pide que me quede hasta tarde por el bien del equipo, lo pienso 2 veces. No porque sea egoísta, sino porque entendí que darlo todo no garantiza un lugar. No perdí un trabajo. Perdí una identidad. Y me tomó tiempo aceptar que eso no era el final de nada, solo el final de una etapa donde creí que pertenecer era lo mismo que ser imprescindible. Todavía me duele recordar ciertas cosas. Pero ya no me duele como traición. Me duele como se duelen las historias largas que no terminan como uno pensó. Y quizá eso fue lo más difícil de aceptar, que después de tantos años, no hubo una gran pelea, ni un drama público, ni una justicia clara. Solo una puerta cerrándose despacio.